La felicidad viene y va. La importancia de la inteligencia emocional reside en darnos herramientas para movernos tanto en días difíciles como en momentos de calma. Porque lo realmente esencial es sentirnos bien con nosotros mismos. Vamos a descubrir cómo lograrlo. La inteligencia emocional no te hará más feliz. No conseguirá que la adversidad no llame a tu puerta o que las dificultades te preocupen menos. A pesar de que en ocasiones intenten vendernos la idea de que con esta competencia alcanzaremos el éxito profesional y personal, erigiendo el tipo de vida que deseamos, todos estos eslóganes tienen importantes matices. Daniel Goleman lo dejó claro en los años 90 con su famoso libro Inteligencia Emocional. Esta área solo tiene un propósito y no es otro que traer inteligencia a las emociones. Esa es la auténtica clave. Habilitarnos como personas más hábiles en esta dimensión para desenvolvernos mejor en la convivencia con los demás y aprender a regular nuestro comportamiento sabiendo qué necesitamos y cómo responder ante esas necesidades. Esa es la meta y esa, a su vez, la auténtica magia. Porque en realidad, algo a lo que deberíamos aspirar en nuestro día a día no es a la felicidad absoluta, a ese estado de alegría y satisfacción permanente. Nuestra realidad ya es lo bastante compleja, incierta y cambiante para que ese clímax absoluto sea algo realmente duradero. Lo que deberíamos anhelar es estar bien con nosotros mismos, sentir que aunque lleguen las dificultades, tenemos recursos psicológicos para manejarlas. Es también entender que las relaciones humanas son complicadas y que en ocasiones traen sufrimiento. Pero con inteligencia emocional manejaremos mucho mejor esas situaciones para no quedar atascados y facilitar una mejor convivencia. Conozcamos más datos al respecto. La inteligencia emocional no te hará más feliz, pero te sentirás más competente. La falta de inteligencia emocional es algo común. La vemos en esos adultos que no saben llevar una conversación en la que escuchar, respetar y expresar necesidades e ideas con claridad y sin perder los papeles. La observamos también en nuestros trabajos, en esos directivos que no cuidan del clima emocional de sus trabajadores e imponen un liderazgo agresivo. Es más, también apreciamos esa carencia en padres y madres que no saben educar a sus hijos en dicha competencia. Invalidan las emociones de sus niños con el clásico "no llores", "no te pongas así por eso porque es una tontería", o "ya eres mayor para estas rabietas, así que ahí te quedas hasta que se te pase". Educar en inteligencia emocional es reconocer que detrás de cada conducta hay una emoción. Por tanto, la finalidad de todo progenitor será desarrollar esa madurez emocional y esa autoconciencia desde edades bien tempranas. Sin embargo, llevamos décadas viendo esas carencias y aunque a nivel educativo y en las escuelas ya se aprecia un cambio, aún tenemos mucho por hacer, corregir y promover. Por ello es necesario a su vez clarificar algunas ideas. Ser emocionalmente inteligente no es un don, es una cualidad que se puede trabajar. La inteligencia emocional no te hará más feliz, no hará que seas el primero de la clase o el líder absoluto en tu trabajo soñado. No estamos hablando de un don con el que uno pueda catapultarse de manera directa hacia el éxito. Estamos ante una cualidad que nos permite asentar las bases para una realidad más satisfactoria y hábil. Comprender, usar, regular y manejar nuestras emociones permite, por ejemplo, lidiar mucho mejor con el estrés. Regular nuestros sentimientos, entender su mensaje y hacer de la empatía ese anclaje para comprender a los demás armoniza nuestras relaciones y nos permite sentirnos más seguros a la hora de interactuar. Todo ello son cualidades de vida, herramientas para el bienestar y recursos para afrontar la adversidad. Al fin y al cabo, la felicidad viene y va. Lo que necesitamos en realidad son mecanismos para movernos con presteza entre los días difíciles y recursos para sacar partido de los días de calma. Todo ello nos permitirá sentirnos autorrealizados y satisfechos con nosotros mismos en cualquier circunstancia, fácil o complicada. La inteligencia emocional no te hará más feliz, pero asentará las bases. La inteligencia emocional no te hará más feliz, pero pondrá los nutrientes psicológicos para que lo consigas.
Esto es lo que nos demuestran, por ejemplo, en un interesante estudio llevado a cabo en el 2007 en la Universidad de Oxford por el Dr. Alex Fuhrman. Según este trabajo, la inteligencia emocional asienta las bases para que nos percibamos como personas más satisfechas con nosotros mismos. Sin embargo, hay un elemento fundamental y es que la felicidad es un área multidimensional. En ella se integran aspectos como nuestras relaciones afectivas y sociales, haber alcanzado ciertas metas, vivir acorde a nuestros valores, tener un día a día en el que no sintamos miedo o angustia y sentirnos realizados, entre otros. La inteligencia emocional no es la respuesta a todo, pero impulsa y ayuda a alcanzar muchos de estos aspectos. Es más, esta cualidad por sí misma no va a evitar que nos lleguen las pérdidas, las decepciones y los fracasos. La infelicidad también forma parte de la vida y debemos aceptarla sabiendo que no es permanente. La inteligencia emocional nos ayudará a manejar esos estados para que podamos pasar a etapas de aceptación, a esos ciclos en los que aunque la felicidad no es absoluta, todo duele menos y nos permitimos darnos nuevas oportunidades. Ese es el secreto. ¿Cómo aplicar la inteligencia emocional en las crisis? En las épocas de crisis es normal experimentar desde altibajos emocionales hasta molestias físicas como dolores de espalda o de cabeza. Aprender a manejar estas realidades nos permitirá avanzar mucho mejor por los momentos actuales. Manejar nuestras emociones durante las crisis no es tarea fácil. Por término medio, las experimentamos como un todo caótico, turbador y también agotador. El miedo se entremezcla con la ansiedad. Sentimos las punzadas de la ilusión, esa que nos anima a seguir adelante a pesar de todo. Pero al instante surge la frustración y hasta el enfado al ver que las cosas no siempre van como esperamos. Las emociones se mueven, cambian, vienen, van, nos atrapan y alteran nuestros pensamientos. La anatomía de estas realidades psicofisiológicas nos determina por completo, pero generalmente seguimos sin saber usar su potencial, su inestimable utilidad para permitirnos avanzar, sobrevivir en estos escenarios tan complejos por los que andamos ahora mismo. Decía Charles Dickens en Grandes Esperanzas que un corazón que ama, que siente, que se alegra y que sufre, refleja la más auténtica de las sabidurías. Quizá se nos olvida esto último. Ser capaces de vivir toda esa amplia paleta de emociones y sentimientos que nos da la vida y aprender de ellas conforma la más notable de las ventajas. En épocas de crisis, de cambios e incertidumbre se abre, sin duda, la prueba más decisiva de todas. Es esa en la que no vale solo con sobrevivir, con mantenernos en pie ante toda tormenta, ante toda embestida y revés que pueda traer el destino. Se trata también de trazar un plan para abrirnos paso, de avanzar con determinación, teniendo claros nuestros objetivos, con el fin de alcanzar el equilibrio, el bienestar. Profundicemos en ese tema. Algo llamativo sobre las crisis es que el cerebro las procesa como una amenaza. Estos periodos, normales y casi esperables a lo largo de la existencia y en el ciclo propio de toda sociedad, son vistos por nuestra mente como la rotura de algo que dábamos por sentado. El hecho de que muchas de las cosas que nos eran seguras o predecibles estén cambiando, activa nuestra amígdala cerebral, produciendo buenas dosis de esas emociones de valencia negativa, como son por ejemplo el miedo o la ira. Señala el conocido antropólogo Juan Luis Arzuaga que cada época, cada ciclo de la humanidad tiene sus crisis y a nosotros nos ha tocado la que ahora mismo nos envuelve y que todos conocemos. No hay por lo tanto una única estrategia que nos permita salir airosos del contexto que nos contiene. Lo que hay en realidad es una obligación, la determinación de que actuemos como individuos responsables, y ello pasa primero por atender nuestra salud mental, por cuidar de nuestras emociones. Aceptar nuestros altibajos emocionales. Para manejar nuestras emociones durante las crisis debemos entender algo primero. El tapiz emocional que experimentamos durante esos momentos está conformado por altibajos. Ahora nos enfadamos, después nos ilusionamos y al poco sentimos angustia. El hecho de que ocurra esto es completamente normal. Hay que aceptar toda emoción sentida.
Debemos validar cada sensación que experimenta el cuerpo, cada sentimiento que se instala en la mente. Esos altibajos emocionales no son el resultado de una mente que pierde el control. No es ningún trastorno psicológico. Son procesos completamente normales. Por término medio, solemos experimentar las emociones durante los periodos de crisis de forma visceral. ¿Qué significa? Significa que sentiremos dolor de estómago. Implica que nos notaremos más cansados, con ganas de dormir en algún momento del día. Al poco surge la hiperactividad, las ganas de movernos. Más tarde, la cefalea o el dolor de estómago. Estas molestias nómadas son el resultado de esas emociones manifestándose en nuestro cuerpo y pidiendo a su vez ser aceptadas, entendidas y gestionadas por nuestra mente. No dejemos, por tanto, de atender todas esas sensaciones físicas. Manejar nuestras emociones durante las crisis, dar espacio y transformar. Para manejar nuestras emociones durante la crisis, debemos entender primero cuál es nuestro patrón emocional de estas circunstancias. Es decir, hay quien ante un cambio o una situación de incertidumbre reacciona con elevada ansiedad. Otros, en cambio, hacen uso de un enfoque más calmado, centrado y flexible. Sea como sea, sabemos que no es fácil para nadie, pero lo más importante es no perder el control. Salud mental es sentir las emociones adecuadas en el momento adecuado y entender cómo reaccionar. Es decir, en momentos complejos es comprensible sentir tristeza, miedo, enfado, rabia. No reconocerlas, negarlas o amplificarlas hasta dejarnos llevar por ellas de manera constante no es lo adecuado. Es necesario saber dar nombre a cada emoción. Hay que lograr que ese nudo gigante y caótico de emociones se transforme en pequeñas partes para identificarlas y darles espacio, aceptándolas. Después llegará el momento de domarlas. Algo que conviene tener claro es que no podemos transformar una emoción negativa en una positiva. Nadie puede pasar de la tristeza a la alegría, aunque lo desee con todas sus fuerzas. El cerebro no tiene un interruptor, pero tiene, eso sí, una corteza prefrontal que nos permite reflexionar, mirar las cosas con perspectiva. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Michigan por parte de la doctora Barbara Fredrickson, se demostró algo interesante. Educar nuestro cerebro en dimensiones como la esperanza, en pensar que el mañana será mejor que el presente y que las cosas mejorarán, nos puede ayudar en periodos de crisis. Crear refugios emocionales. Todos estamos pasando por lo mismo. Manejar nuestras emociones durante las crisis pasa también por saber pedir ayuda. No podemos olvidar que esta crisis es global y que de algún modo la mayoría experimentamos unos mismos miedos y necesidades. Siempre es positivo poder contar con alguien. Crear refugios emocionales con personas con las que poder hablar, desahogarnos y compartir pensamientos es muy catártico. Para concluir, como decía Albert Einstein, en momentos de crisis solo la imaginación es más decisiva que el propio conocimiento. Es ella la que nos ayuda a crear posibles rutas para el cambio, para dar respuesta a los problemas. Sin embargo, no podemos olvidar el aspecto emocional. Cuidar de ese universo interno es decisivo para poder dar siempre lo mejor de nosotros mismos.